Hola, hola pescadores. Hoy les traigo un tutorial de cómo limpiar las varas. Hemos venido de pescar y estamos cansados. Bueno, nada, tenemos las varas ahí. Y entonces dije, bueno, vamos a empezar a, a limpiar las varas. Vamos, entonces cogemos una manguera con agua, como están viendo ahí en el patio. Estoy cogiendo una manguera, tirando el agua a toda la parte de la base. Como están viendo, importante, ¿sabes? Siempre tengo un chorrito. En este caso no tengo una pistolita, simplemente estoy poniéndole el dedo, como están viendo ahí. Y le estoy pasando agua por toda, ahora mismo están viendo por las anillas y corriendo por toda la parte de las anillas, está corriendo el agua. Y estoy haciendo eso por los diferentes puntos. O sea, estoy pasándole por todos los bordes de las anillas, le estoy pasando agua ahí, corriéndole, agua por un lado, agua por el otro, estoy echando agua al carrete, que es el ave río que tengo ahí, le estoy echando agua por todo el cabo para que toda la suciedad o las sales que pueda tener se le vaya, que es una cosa bien importante que uno tiene que hacer cuando está y regresa a pescar, siempre echarle agua por todos lados para que toda la sal que tenga se le vaya de un lado a otro. Entonces, por eso es bien importante ir haciendo eso, ya que se vaya yendo esa sal. O sea, por eso, ve, como lo estoy pasando constantemente de arriba abajo, de arriba abajo, lo voy pasando por cada uno de los lados para que se vaya yendo esa sal que tiene el agua. Entonces, ve, estoy fijándome, llegando toda la parte del ferrú, que es la parte de abajo, chequeando todo eso que se le vaya pasando. O sea, una vez que haya terminado, que le haya corrido el agua, pues evidentemente estoy cerrando ahí como también del agua. Y entonces ahí ve, es el primer paso que vamos a hacer, como estoy haciendo con el dedito. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger el paño, que es el primer paso, y vamos a pasar a limpiar el, las varas. Entonces pasamos con el paño, un paño seco, que puede ser cualquier paño, simplemente que tenía ese en la mano y lo voy a agarrar. Y entonces empezamos a secar todo el ferrul para quitarle toda la pedacito de sardina que puede tener, escamita, no sé qué, revisar el cabo, como están viendo, voy pasándole con un trapito, pasándole un trapito a todo eso, como están viendo ahí. Voy chequeando todas las anillas, la vara, si así también estamos repasando, caballero, si tiene algún golpe la vara, sin querer se nos dio, no sé yo, y así es una manera de estar chequeando de que esté bien y que no haya problema. Entonces ve, estoy ahí secando toda lo que es la vara y las anillas, ahí está acomodando, tenía atravesado el cooler ahí, entonces en el patio. O sea, es un detalle que estoy diciendo que es bien importante, chequear que las anillas estén en buen estado, pues esa casi siempre sufre por los golpes que se dan. Entonces tenemos que estar chequeando todas las anillas una por una, están chequeando la que estén en buen estado y que no estén partidas. Entonces que no tenga golpe. Entonces ya, una vez que he chequeado eso, lo otro que hacemos, una vez que chequeamos, estoy chequeando el freno del carrete, que más adelante sale otro video de cómo ponerle el nylon carrete, que te voy a dar la tarjeta por ahí, para que lo puedas ver. Te voy a dar la tarjeta más adelante, verán el video que haré sobre eso. Y entonces ahí estoy revisando, como están viendo, estoy revisando la vara, revisé que no tuviera golpe, que estuviera en buen estado, y hacemos ese mismo proceso de nuevo con otra vara, ¿sabes? Volvemos por el cabo a pasarle, esa es la varita que cojo yo, sardina, esa es la varita que cojo yo la sardina, entonces es la que más, ¿sabes? Sufre con el tema de las escamas y esas cosas, entonces chequeo que las anillas que estén en un buen estado, ¿ves? Como siempre le doy un detalle, siempre los tips que le llaman acá, chequear que estén en buen estado, revisarlo, ya miré esa, y van a ver ahora lo que va a pasar cuando me encuentre por abajo una que está media dobladita. Entonces ven como eso, que lo estoy enderezando un poco, porque sin querer se me dio en algún lado. Ya la he arreglado, como vieron, que es suavecito, no hay que hacer gran fuerza, y le vas pasando el pañito, quitándole todas las escamas que pueda tener de la sardina, algún rayón que eso, que puedas ver, que en caso que esté partida te da tiempo a avisar de que dice, bueno, está dañado y puedes cambiar y puedes coger otra. Entonces, ya sabes que si en caso de necesitas reparación o necesitas, no la llevas a pescar, pues si no perderías el tiempo. Como ven, ahora estamos pasando la otra vara, estamos haciendo un procedimiento, estamos cogiendo, limpiando el ferrul, que es bien importante, estamos todos chequeando la vara, donde pasándole paño por las anillas, que es bien importante chequeándolo, ¿sabes? Quitándole la sal que pueda tener ahí. Es una cosa que se los recomiendo siempre, que lo hagan cada vez que puedan. Cuando, aparte del agua que le puedan echar a la vara, pasar un trapo y ven, estoy viendo y estoy revisando la vara, ¿sí? Los arañazos que pueda tener, esas cositas que parecen bobería, y el ferrul le estoy quitando las escamas de la sardina que las tiene, entonces le estoy quitando eso para que no haya problema. Entonces, ve, como estoy haciendo eso, ve, estoy chequeando la vara, estoy revisándola y como voy de nuevo para la anilla. Entonces, por eso le pongo el detalle que hay que chequear la anilla, el tip, que está en buen estado, que no tenga problema, que esté partida, sino hay que cambiarla para evitar que la pesca uno la pueda hacer sin problema y que no vaya a tener casualidad, como digo yo. Entonces, ya ahí la estuve mirando, la veo bien y entonces pasamos ahora
a la otra vara. Entonces, la misma historia, chequeamos ferrul, pasamos trapo, eso es importante, parece bobería, pero eso es bien importante, estar chequeando una por una y ve, y pasándole poco a poco, y pasándole con el trapo y pasándole por todos lados. En esa casa, en este caso, esta vara que están viendo acá, las anillas son de stainless steel, son diferentes, no son de porcelana, pero hay que chequearla, que no se dañen, porque de partirse no se parte, pero sí se puede marcar con el nylon o puede cortarse con algo en específico. Por lo tanto, siempre les recomiendo cuando limpien las varas, ¿ves? Chequear los punteros, que es lo que estoy recomendando. Está en buen estado, por lo tanto seguimos. Ya estuve mirando que estaban todos en buen estado, pasé paño, acaba de terminar de secar, que no quede ninguna detallito de nada regado por ahí, como vieron. Entonces ahora vamos a pasar a la última vara, que esa fue la vara que me dio el tiburón. Entonces la vara histórica, como digo yo. Y esta sí ya tiene muchas marcas y cosas que evidentemente con un anzuelito, una cosa se le puede ir quitando. Pero simplemente yo le quito lo gordo, como ven. Ya a esa vara le quito lo gordo. Pues ya una vara que ya conmigo ya tiene historia ya. Y ya ha cogido un poco de todo. Entonces eso tiene un poco de resina por las anillas, como están viendo, esas cosas también. Es resina que tiene. Entonces yo le eché para que no fuera a dañarse, porque el tiburón me dañó la vara cuando se cayó al agua. Entonces le eché resina para que no se fuera a partir. Y ve, ahí estoy secando el ferrul, como siempre recomiendo a la gente. Y entonces ya una vez que hayas hecho eso, o sea, vas chequeando el ferrul, chequea las anillas, que las vean que no están nada partidas, que estén en buen estado. Así vas pasándole poco a poco, ¿ves? Con el paño que voy pasando. Y así haciendo hasta que digo, bueno, pues perfecto, ya sé que está en buen estado. Aquí voy de nuevo a chequear, como digo yo, que se vea en buen estado el tip o la anilla. Entonces ya una vez que hemos chequeado de que está perfecto y de que está bien, entonces bueno, ok, ya sí hemos terminado la limpieza de las varas y entonces ya podemos dar por concluido de que todo está bien. Entonces eso es un paso bien importante y quería darle las gracias a todo el que por ver el video, por ver todo este tiempo que parece bobería, caballero, pero son elementos bien importantes cuando uno va a pescar, tener esto presente, ya que muchas veces pasa de que uno dice, nada, bajar la vara ahí, bajar la vara ahí. ¿Qué pasa? Que después se te va oscilando la anilla, se te parte, o cuando estás pegado con una pieza grande, ¡ay, la perdí! O la vara estaba resentida y la perdiste por eso. Por lo tanto, parece bobería eso que estoy hablando yo, pero eso es lo que hace la diferencia, que cuando vayas a pescar, siempre las varas las tengan en óptimas condiciones. Si tienes dañado un tip o que sería una anilla, vas y la mandas a reparar en un supply cerca de tu casa que hagan ese trabajo, resolviste eso y ya cuando vas al supply, vas a la pesca, vas a ir al 100% seguro y sabes que no vas a tener casualidad ninguna. Por lo tanto, si te ha gustado el video, por favor dale like, comparte en las redes sociales y seguiré haciendo tips, recomendaciones y por supuesto consejos como estos que te van a ayudar que cuando vayas a pescar o cuando regreses a pescar tengas una mejor captura y no tengas ningún inconveniente con tu vara. Que Dios me lo bendiga y muchas gracias.